es un placer y un honor presentar este libro, ¿Dónde está el azul?, la primera novela de Alicia Gómez Alarcón. Gracias por la confianza, Alicia, y gracias también a la Fundación por la invitación. A mí me nace esta invitación, por lo que entiendo, porque yo soy actriz y licenciada en comunicación, Sofía Tardaila, me presento antes que nada. Por lo que entiendo, porque hubo algo en la temática del libro que resonó con temas que yo suelo quizás tratar como comunicadora. Eso de entrada, y luego más aún habiéndome zambullido en el libro, me puso como muy contenta, ¿no? Decir que hay algo de lo que transmito, algo del mensaje que está llegando. Si bien no es específico ni recurrente para mí hablar sobre lo que son las dinámicas de poder en el trabajo, o lo que es el ecosistema laboral en general, o todos los vericuetos y teje y maneje, ¿no?, que suceden en las cuatro paredes de una oficina, que es algo que se refleja mucho en este libro. Sí me interesa mucho hablar de lo humano, de lo social y las dinámicas sociales, y creo que no hay nada más humano y más cercano que Dónde está el azul. Terminé esta novela, bueno, ahora hablábamos antes de iniciar con Alicia, vengo de un viaje intenso de como un mes y pico, entonces llegué y me metí de lleno en la novela, que irónicamente menciona muchos de los lados en los que yo estuve, entonces para mí fue como una especie de limbo, ¿no? Llegar, zambullirme acá y todavía no aterrizar. Y la terminé como con una sensación de, ok, ¿por dónde empiezo?, ¿no? Irónico estando ante un final, pero creo que hay mucho para decir, así que voy a tratar de desgranar un poco con ustedes esta tarde Dónde está el azul. No sin antes presentar, ¿no?, a la autora. Quiero decirles que pueden interrumpirme en cualquier momento, la idea es que esto sea una conversación fluida, que levanten la mano cuando quieran, que pregunten, y si no, luego en la instancia final también vamos a dar un espacio para preguntas. Bueno, Alicia. Alicia es abogada y escritora de nacionalidad española y francesa, ha vivido en varios países europeos y trabaja en ONO Turismo como directora de Asuntos Jurídicos y Estándares Internacionales. Su trayectoria profesional la ha llevado a recorrer el mundo y a fundar en Montevideo el primer Observatorio de Derecho del Turismo para América Latina y el Caribe. Dónde está el azul es su primera novela, actualmente escribe una segunda novela inspirada en la historia de su abuela en el Marruecos de principios y mediados del siglo XX. Un aplauso. Bueno, en esta intención de empezar a desgranar un poco y hablar de dónde está el azul, empecemos por el principio. Yo quiero saber cuál fue el puntapié inicial que dio origen a esta novela. Bueno, yo siempre he querido escribir y es una pasión que siempre he tenido desde pequeña. Dejé luego la escritura durante mucho tiempo por obligaciones profesionales, personales, etc. Volví a la escritura en un curso de escritura creativa en enero de 2023 y ahí empecé a escribir relatos de todo un poco, pero empezó a surgir esta idea de escribir algo sobre el ambiente laboral, quizás viendo que a veces en los espacios laborales se encuentran muchos de los temas de la literatura, los grandes temas de la literatura, como son la ambición, el poder, la búsqueda de sentido. Y empecé con relatos, la novela, y después de eso vi que me apetecía escribir algo mucho más largo y que tuviera como todo un universo, ¿no?, con la historia de Manuel. Ok, bien. Y hay también, bueno, ya lo leí, lo conté, tenés un vínculo, ¿no?, estrecho con Uruguay, y de hecho hay un niño, una metáfora muy linda en Uruguay en el libro, pero ¿de dónde nace la posibilidad como madrileña de publicar acá en Uruguay? Pues fue bastante curioso porque cuando terminé la novela yo solo la envié a una editorial en España y estaba todavía planteándome, ¿no?, un poco como en qué editorial podía encajar esta novela, que el mundo editorial es muy complejo en España. Y bueno, vine a Uruguay por trabajo, porque he venido muchas veces por trabajo. Aterricé en Fundación de Cultura Universitaria por una publicación académica jurídica del observatorio. En ese momento me fijé que había narrativa, pregunté a Santiago Ventosa, que estoy muy agradecida, y a todo el equipo de Fundación de Cultura Universitaria, y me dijo, sí, publicamos narrativa, pero solo de abogados o profesores de Derecho. Y ahí, bueno, sentí que igual había encontrado mi hogar. Yo creo que la literatura es universal, porque nos permite viajar a otras épocas, a otros contextos, otras emociones y también a otros países. Y la verdad es que para mí es un orgullo como española publicar mi primera novela en Uruguay. Nunca lo hubiera pensado, nunca lo hubiera imaginado, pero me encanta poder acercar esta historia muy madrileña
a Montevideo, y también para mí, ¿no? Creo que es súper enriquecedor tener la perspectiva y la visión de lectores de un país que está a 9.000 kilómetros de mi casa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, metiéndonos un poco de lleno en el libro, a mí me da la sensación de que es una novela que se siente muy real, ¿no? Como muy cercana, muy verosímil, como familiar. Y eso de poder captar la cotidianidad de algo tan quizás ordinario como son las 8 horas de una jornada laboral, me parece todo un desafío y un logro. Acá a veces me parece que es mucho más difícil comunicar aquellas cosas que se ven a simple vista que de repente ahondar en lo que es más oculto o tiene más capas. Es una novela que habla así de un tema, me parece que alarma, pero que también a mí por lo menos me evocó como muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar, ¿no? La pregunta que capaz que te haces todas las mañanas cuando te suena el despertador a las 6 de la mañana. Bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer para conservar tu puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite cuando tu jefe te pide algo que no te resulta del todo ético? Y la pregunta, obviamente, más importante, ¿dónde está el azul? ¿No? ¿Dónde están aquellos pequeños o grandes destellos de azul entre toda esta hostilidad y oscuridad grisácea de las oficinas? ¿Dónde está aquello que le da sentido, que es a nuestra vida, que creo que es una pregunta universal y antiquísima, tratada por las artes, la filosofía y la literatura desde el principio de los tiempos? Esto de la búsqueda de la identidad y el propósito me llevó por ejemplo, a obras como la de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que si bien esto no ocurre en un campo de concentración, creo que se puede hacer cierta analogía, ¿no? Con la apatía que generan los personajes, este trabajo en la empresa de cosméticos Pearl, cuyos empleados no se diferencian mucho, ¿no?, de los cosméticos que venden que tienen fecha de caducidad, con esto del fantasma del despido siempre presente, o sus objetivos superfluos, o hasta el greenwashing que tiene la empresa, ¿no?, que también tienen sus empleados, esta doble cara. Pero lo que encuentro acá son muchos personajes que luchan por conservar su trabajo en un contexto en el que el trabajo te consume al punto que creo que el miedo al fantasma del despido no es tanto por perder aquello que te sustenta económicamente, sino por enfrentarte a quién sos vos en ese trabajo, ¿no? Porque cuando el trabajo te consume al punto de que todo tu tiempo físico y mental lo estás poniendo en función de la oficina, ¿quién soy yo sin la oficina? Y creo que eso te da mucho más miedo a enfrentarte que no poder pagar las cuentas así tenés. Me parece que lo que pasa en estos personajes es qué tanto tienen un trabajo y qué tanto son un trabajo. Bueno, un poco ya hablaste. ¿Qué te lleva? O sea, ¿hay alguna situación puntual en tu vida, en la vida de alguien? ¿Hay alguna escena verídica en la que te hayas inspirado? ¿Por qué te lleva tanto estas ganas de tratar este tema? Que es tan cotidiano, pero que por lo menos yo no había leído antes una novela que lo tratara de una forma tan cercana, tan familiar y que se sienta tan real. Yo por suerte no he pasado situaciones tan dramáticas como las que pasa Manuel en Quer, pero sí que es verdad que hace un par de años estaba muy de moda el tema de los fondos de reestructuración en la empresa, que llegaban a empresas, fondos de inversiones que llegaban a empresas, las reestructuraban de forma más o menos brutal, con despidos, con muchos despidos, y hubo una época que la verdad era un tema recurrente con mis amigos, no solo por el tema del despido del lado material, como tú dices, pero también por el tema del despido que nos quita de esas estructuras a las que estamos apegados por identidad, porque de alguna manera nos identificamos con lo que somos en el trabajo, cuando en realidad es una parte muy pequeña de quienes somos como humanos, ¿no? Y también me apetecía contar una historia cotidiana y real, porque me parecía, bueno, yo leo mucho, pero es verdad que no había leído muchas novelas en las que se hablara de cosas cotidianas y reales, y era algo que me apetecía mucho explorar, no solo por, bueno, el tema social, ¿no?, de estos fondos de inversiones, estas reestructuraciones brutales, sino también por el ser humano, ¿no?, dentro de todas estas dinámicas, la fragilidad, cómo se superan esas situaciones, cómo el ser humano reacciona en esos momentos, ¿no?, el instinto de supervivencia, las amistades que quedan, las ambiciones, las traiciones que se generan, y
Y bueno, eso sí que yo creo que en cualquier ambiente laboral se vive, ¿no? No hace falta estar en el ambiente corporativo para haber tenido en algún momento un jefe insoportable, un colega que te traiciona, eso sí, ¿no? Son cosas que he vivido. Lo que cuento es ficticio, pero obviamente hay situaciones que he podido vivir o he podido observar a mi alrededor. Bien. Bueno, un poco mencionabas, antes te quiero preguntar algo que me surgió cuando estabas hablando. ¿Cómo describir la cotidianidad sin caer en lo descriptivo? ¿Hiciste algún trabajo ahí como escritora? ¿No? Porque a mí realmente el sentir la novela tan real y tan cercana me sorprendió como encontrarme con... Creo que hace mucho no me encontraba con un libro que sintiera que puedo ir a la vuelta de la esquina y me encuentro con los personajes o con Care incluso. ¿Hubo algún ejercicio, herramienta como escritora que tomaste para no caer en lo meramente descriptivo? Sí, me centré mucho en lo sensorial, por un lado. De hecho hay como mucha parte de comida, ¿no? De qué comen, cómo lo comen, la relación con la comida. Los canelones, la madre. Sí, todo eso se ve. Más que en describir cómo es la oficina, cómo son los despachos, aunque hay alguna descripción, pero bueno, son 4 cosas que te permiten hacerte una idea por el despacho que tiene esa persona, cómo es la persona, ¿no? Pero intenté centrarme mucho más en lo sensorial y luego también en la construcción de los personajes. Al ser una novela sobre lo cotidiano, sí que la dificultad era que resulte muy real, que no haya nada que pueda chirriar o que puedas decir esto no me cuadra, ¿no? Y que la sientas vívida, que puedas reconocer a esos personajes en tu mundo laboral y que digas, Manuel es el chico que trabaja en el departamento, ¿no? Que tengas esa sensación para también empatizar más con la historia y con el viaje emocional que se relata. Entonces ahí sí que hice muchísimo trabajo de construcción de los personajes. O sea, cada personaje tenía su ficha y me imaginé cómo es su casa, qué desayuna por la mañana, qué música escucha, cosas que no se ven en el ambiente laboral, pero que están ahí y que dan luego textura, ¿no?, al personaje. O cosas que quizás no aparecen en el libro, pero vos tenés de los personajes. Eso te iba a preguntar también porque es una novela que se siente total, como vos decís, que los personajes están muy vivos, ¿no? Y eso es algo que yo, aparte como actriz, también agradezco más allá de cualquier trama compleja o punto de giro inesperado. Acá hay personajes que realmente se desprenden de las páginas, ¿no? Tenemos a Manuel, un protagonista con el que es imposible no empatizar, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de creación de cada uno de estos personajes? Aparte está rodeado de muchísimos otros personajes que tienen sus matices, que tienen sus grises o sus azules, que no hay ni muy buenos ni muy malos, salvo Macaulay, que ya te voy a preguntar alguna cosa de él, pero ¿cómo fue la creación de esos personajes, estas fichas que vos hablabas? Sí, bueno, yo empecé cuando empecé con los relatos, de hecho Manuel no era el protagonista, al principio era Diana. El primer capítulo lo escribí en forma de relato y era Diana la protagonista, era desde el punto de vista de Diana, un personaje mucho más fuerte, con mucho más temperamento, porque Manuel sí, es un personaje muy humano, pero yo creo que también a veces te dan ganas de atravesar la novela y sacudirla un poco, ¿no? Hay momentos que empatizas, pero al mismo tiempo es como, por favor, date cuenta. Date cuenta. Todos estos personajes son ficticios, o sea que tampoco son construcción de personas que yo conozca y que haya cogido un poquito de aquí y un poquito de allá, pero sí que en mi cabeza todos han vivido y han convivido conmigo, ¿no? Y efectivamente no hay personajes totalmente oscuros, quizás Macaulay, pero porque lo vemos en ese rol, no lo vemos en su casa, no sabemos, ¿no?, esa otra parte que a lo mejor nos haría entender cómo esta persona ha llegado a ser como es. Pero para mí era muy importante también yo poder vivirlos, para poder luego plasmarlos y que yo me los creyera, ¿no? Entonces quería personajes tan complejos como los que encontramos en el mundo laboral, en los que muchas veces nos es muy difícil descifrar las motivaciones de esas personas que no conocemos, ¿no?, más allá de las 8 horas que estamos en el trabajo, pero que tienen todo un universo detrás que existe y que los hace actuar de una forma determinada. ¿Hay algún personaje que te haya sorprendido? Que hayas pensado que iba a ir por un camino y terminó yendo por otro, que haya dado un giro, porque hay varios giros, hay varias doble caras. ¿Hay alguno que te haya sorprendido? Yo creo que Manuel me ha sorprendido, porque bueno, cuando empecé a escribir sobre él, tenía, ¿no?, algunas cosas pensadas y al final nunca supe, ¿no?, realmente hasta que lo escribí, nunca sabía lo que iba a hacer Manuel, lo tenía ahí
Y me acuerdo que me preguntaban, ¿y el final? Y yo decía, no, el final no lo tengo, el final espero que me llegue en algún momento, pero todavía no sé hacia dónde va a tirar Manuel. Y así que yo creo que Manuel me ha sorprendido también porque es un personaje que lo veía como más apático y más, ¿no? No lo sé, no me daba tanto tirón como a lo mejor otros personajes que hay en la novela, y al final llegué a empatizar muchísimo con él. Conviví con él, tengo la sensación de haber convivido con Manuel, o sea, yo iba a algún sitio y pensaba, yo también. Pensaba, Me imagino vos. Claro. Manuel quería ahora, ¿qué diría ahora? Y ese personaje, de hecho, cuando terminé el libro, casi que me dio un poco de pena, ¿no? Porque fue despedirme de Manuel. Hay otros que también me han sorprendido, por ejemplo Luis, también al principio no estaba muy segura de lo que iba a hacer con este personaje, y bueno, poco a poco me fue llevando, ¿no? Me fueron llevando las palabras o la imaginación, según lo iba escribiendo, me iba llevando hacia un camino. No, y eso está bueno porque también se nota cuando lo vas leyendo que no sabes qué esperar de los personajes. Se nota, creo que se ve reflejado el proceso de escritura que vos tuviste en la lectura. Esto del final que me decías, sin spoilear obviamente, ¿cuándo te diste cuenta que te había llegado el final? ¿Cuándo dijiste, es esto, este es el camino de Manuel, este es el cierre? Pues yo creo que llevaba ya como 6 meses escribiendo la novela y me quedaba más o menos el desenlace, y fue un día nadando en el mar, así que rodeada de azul, casualmente, y ahí de repente y todos los días yo pensaba, ¿y qué voy a hacer con el final? ¿Qué voy a hacer con el final? Porque yo no quería un final espectacular, tampoco quería un final sombrío, pero quería un final real y coherente, como creo que es toda la novela, en la que nunca sucede nada extraordinario, algo que encajara con el personaje y que al lector también lo dejara satisfecho, y a mí como escritora me dejara satisfecha, porque yo creo que el final es lo más delicado en una novela, ¿no? Yo hay un montón de novelas que me han encantado y cuando llego al final digo, esto así no puede ser, claro, ya me ha roto todo lo que he leído antes. Y así me llegó en el mar, y cuando me llegó, a partir de ahí escribí los últimos capítulos, que además yo creo que son bastante trepidantes, ¿no? Que el desenlace al final es bastante trepidante. Los escribí en 3 semanas, como una loca, porque tenía como la necesidad de sacar la historia de dentro de mí. Yo siempre subrayo las cosas que me llegan, y tengo el último parrafito del final subrayado, así que hay algo de ese final que te deja con esa satisfacción que mencionás. Ya que estamos hablando de los personajes, hablemos del protagonista. Una duda que me generó, o sea, cuestión que me surgió cuando arranqué a leer fue, puede ser azaroso, puede no tener que ver, pero ¿hay alguna razón por la cual el protagonista sea un personaje masculino? Quizás por las dinámicas del trabajo, por alguna clase de verosimilitud dentro de la historia. ¿Manuel podría ser un protagonista femenino o no? Sí, totalmente, podría ser un personaje femenino. Fue una elección como escritora, porque es mi primera novela, de alejar un poco a Manuel de mí. Entonces elegí un personaje más joven que yo, elegí un personaje masculino, elegí un personaje que le gustan los números, yo soy de letras, fui eligiendo, ¿no? Elegí un personaje que ha vivido la ausencia de su padre, que está más solo, yo tengo una familia enorme, o sea, con muchas cosas que me separaban de él, porque realmente quería construir un personaje vivo, real y totalmente independiente a mí. Y yo creo que por ahí también como reto, me apetecía también explorar un poco la mentalidad masculina en el trabajo, en este tipo de situaciones, y en las relaciones, ¿no? En general la relación con la madre, las relaciones amorosas, las relaciones con los amigos. A mí como escritora me llamaba mucho la atención. Bien, bien. Pero hay algo en esta búsqueda de alejarte totalmente de Manuel, ¿hay algo igual que te une a él? ¿Hay algo que vos te veas reflejada en este personaje? Sí, a ver, yo creo que hay algo de mí en todos los personajes, claro, aunque sea muy pequeñito, pero algo, como a Guri, igual me cuesta más, pero yo creo que hay algo de mí en todos los personajes, y en el caso de Manuel yo creo que hay mucha vulnerabilidad, mucha sensibilidad y mucho cuestionamiento interno, ¿no? Es una persona al final muy introspectiva, que se enfrenta a esos dilemas morales y le cuesta, ¿no? Tomar una decisión.
pero también resiste de alguna forma, ¿no? Aunque sea de manera silenciosa, y yo creo que por ahí sí que logré conectar mucho con el personaje. Bien, y ahora que nombraste a McGully, este jefe despiadado que despide insensible, es el personaje que por ahí, capaz que por lo que decís no sabemos cómo es en las puertas de su casa, que por ahí me pareció como un poco más caricaturesco, ¿no? ¿Qué objetivo tiene este personaje en el libro? ¿Qué representa? ¿Te parece que hay por alguna experiencia o que existe este McGully en el mundo? Yo creo que existen muchos McGullys en el mundo, que los vemos además en los telediarios y en muchísimas instancias. Para mí es un personaje, o sea, más allá de la caricatura del poder, pero creo que es un personaje al que le gusta ejercer el poder y ejercerlo de manera cruel, porque eso de alguna forma le hace sentirse superior a los demás y sentirse en control, ¿no? de lo que está sucediendo, y que esa forma de despedir que tiene cruel, o estas maneras que tiene, ¿no? de hablar, de humillar incluso, ¿no? a los empleados en algún momento, son en realidad a lo mejor un gran complejo de inferioridad, puede ser, pero sí que creo que hay muchos McGullys, no todos están en el poder, por suerte, entonces a lo mejor no pueden ejercerlo como lo hace él, pero también era un poco la figura del sociópata, ¿no? O sea, al final es una novela de intriga, no hay ninguna muerte, no hay nada sangriento, no hay ningún asesinato. No hay ninguna muerte literal, pero muertes hay. Sí, alguna. Pero hay un personaje que podría ser el psicópata, ¿no? que mata, que en este caso es el sociópata que despide por el placer de despedir y de una manera en la que pueda infligir daño, porque así él se siente poderoso. Total. Bueno, con esto de que es verdad, es una novela de intriga, que hasta parece casi una novela negra sin asesinatos, ¿esto fue una idea previa tuya o fue algo que se fue trazando a medida que ibas escribiendo? Fue desde el principio. Me apetecía mucho escribir lo que es la intriga corporativa, ¿no? Que es parte de la novela. Luego, durante esa escritura fue cuando fueron saliendo temas más existenciales, sociales, humanos. Así que lo primero para mí era la intriga corporativa, era de alguna forma lo que me parecía divertido. Pero claro, poco a poco esa intriga corporativa me fue llevando a otros planteamientos de otro tipo con respecto a la conexión de los personajes y a su propia búsqueda del sentido. También es una novela, yo creo que toca la ética, ¿no? Desde muchas perspectivas, o por lo menos nos pone la cortina y la fachada de la ética para tirarla abajo. ¿Esto tiene algo que ver con la Alicia abogada? ¿Se unen la Alicia abogada y la Alicia escritora en algún punto en ¿Dónde está el azul? Sí, yo creo que sí. Porque yo creo que en mi profesión he tenido muchos momentos en los que he tenido dilemas morales, he tenido que tomar, ¿no? decisiones, y que bueno, a lo mejor algo puede ser perfectamente legal, pero a lo mejor no es ético. Y yo creo que, bueno, me pasa a mí como abogada, pero creo que a todos nos pasa en el trabajo, independientemente de en lo que trabajemos, que siempre tenemos un punto ahí en el trabajo de cuánto cedemos y cuánto nos defendemos, ¿no? Siempre hay algún punto en el que nos tocan esa ética moral, y sí, por ahí con Manuel he sufrido, pero eso también sí viene de experiencias personales, ¿no? No como la de Manuel, porque por suerte a mí nunca me han pedido hacer una lista de despidos, pero sí, situaciones en las que sabes que tienes que tomar entre la espada y la pared. decisiones que pueden afectar a otras personas, ¿no? Bueno, y en este contexto, ¿no? de tan hostil entre estas oficinas, que nace la traición, la mentira, el engaño, y creo que ya el sacar a flote a la empresa o hacer bien tu trabajo deja de ser el punto para pasar a ser una excusa que da paso a lo más primitivo y salvaje del ser humano, que es la supervivencia sin importar los fines, sin importar los medios, sin importar cuántas cabezas pises. Y en eso creo que a muchos personajes se les pierde la humanidad, ¿no? Y es algo que va avanzando. Y con esa pérdida de humanidad creo que es que pierden el azul. Y yo acá cuando te quiero preguntar, ¿por qué el azul? ¿No? ¿Qué representa el azul y por qué elegiste este color para representarlo? Bueno, esto también vino al final del todo, el tema del azul, porque al releer la novela me di cuenta de que todo era muy gris. De hecho, la novela empieza con cielos nublados, constantemente hay tormentas, había muy poco azul en esa novela. Había algunos momentos azules para Manuel, un baño en San Sebastián que se
que se escapa de sus colegas. Hay una corbata ¿no? azul en un momento también muy simbólica que representa la libertad. Había como ciertas pinceladas y ahí fue cuando dije ¿dónde está el azul cuando todo se vuelve tan gris? ¿No? Y ahí fue como surgió la pregunta, que es como una interpelación también al lector, de no solo es una intriga corporativa, también hay una búsqueda y bueno, creo que se resuelve al final de la novela. Bueno, no quiero abarcar yo todas las preguntas, no sé si a alguien le ha surgido alguna duda, alguna cuestión, quiere preguntar algo. No sé cómo estamos de tiempo, tampoco por ahí. Yo digo, bueno, muchas gracias, excelente novela y a mí me parece que la novela pasa de gris al azul, ¿no? Porque termina, o sea, va terminando, los últimos capítulos va como moviéndose de un gris a una cosa cada vez más, sin volverse azul, ¿no? Pero un gris azulado, digamos, ¿no? Violáceo. Pero justamente quería preguntarte sobre eso y vi como comentabas antes el tema de cómo llegó el final. Pero ¿cómo se te ocurrió llevar o cómo llega el personaje a Asia, ¿no? ¿Cómo sale del contexto tan madrileño en el que vive, aunque tiene esta escapada a Francia y todo, vive toda esa realidad en la que él es una persona bastante monótona, gris, con malas digestiones, con sus paranoias, que le cuesta encontrar la felicidad, que le cuesta encontrar el brillo, pero que al mismo tiempo tiene un mundo interior y sus propias reglas e intenta, ¿no? ¿Cómo acaba en Asia? O sea, ¿cómo acaba en algo que es totalmente distinto y que para mí cierra bien en el sentido de que sacarlo del contexto ese y llevarlo a otro donde de alguna manera sale una ventana diferente y que queda muy abierta? Tampoco es una ventana que dice, bueno, ya encontré el amor, encontré la felicidad, encontré la razón de existir, me dedico a pintar, no sé, paisajes. No, es simplemente sigue con su trabajo, pero en otro contexto, en otro mundo, y después de haber hecho un trayecto, una trayectoria en su vida que le da seguramente paz, por lo menos es como yo lo leo, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió cerrar por ahí? Pensé mucho en el personaje, ¿no? Y en la evolución del personaje. Yo creo que el personaje al principio lo vemos en Madrid con muchas responsabilidades, atado a muchas responsabilidades, porque además él es el cuidador de su madre que está enferma, pero en un Madrid en el que en realidad tampoco tiene mucho, ¿no? Está bastante solo, lo vemos que tiene relaciones, pero tampoco son relaciones muy profundas. Y luego este personaje sale, va a Francia, ahí tiene como una vía de escape a través también de una relación, pero también a través de estar en otro lugar en el que ya no es hijo, cuidador, no está tan atado a la empresa porque no está Manguli encima de él. Y yo creo que a partir de ahí el personaje va evolucionando hacia una necesidad de escapar también, ¿no? Entonces hay muchos símbolos en la novela, por ejemplo hay un momento que hay un moscardón en la oficina, ¿no? Que está moribundo y que luego salta al vacío, ¿no? Yo creo que eso también es un poco símbolos que van reflejando los cambios mentales por los que él va pasando. Es verdad que al final de la novela durante mucho tiempo no sabemos qué va a hacer, porque además el desenlace es muy trepidante, entonces tampoco sabemos, yo creo que no le da tiempo ni a pensarlo. Y mi idea fue ese escape de Manuel, ese decir, corto, regenero y vuelvo a empezar. Y es un poco, bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler para los que vayan a leer la novela, pero por ahí fue llevarlo a un contexto distinto, no solo por lo distinto, pero también porque le permite cortar con muchas relaciones que eran tóxicas. Bien. Esto es muy subjetivo, ¿no? de cada lector, pero como autora, ¿hay algún mensaje o algo con lo que te gustaría que la gente se quede luego de leer la obra? Yo creo que es una obra para acompañar a los que hayan pasado por estas situaciones, ¿no? o que estén pasando por estas situaciones, porque al final te permite encontrar, no sentirte tan solo, que yo creo que es algo también de la literatura. Y luego sí, ese mensaje quizás de la identidad no es el trabajo, no son las 8 horas que pasamos, ¿no? Muchas veces vamos a los sitios y nos presentamos por soy abogada, ¿no? O soy, bueno, no.
somos mucho más que eso, y es la búsqueda de lo que nos mueve, que va mucho más allá de esas horas de trabajo que pasamos, no siempre haciendo lo que más nos gusta y sobre todo no siempre en el mejor de los entornos. Yo te presenté como escritora y abogada. ¿Cómo te presentarías entonces? Bueno, yo me sigo presentando como escritora y abogada, pero es verdad que si tuviera que presentarme diría que soy española, soy madrileña, soy mamá, soy una gran amante de la literatura, amo los libros desde que soy pequeña y bueno, soy una escritora orgullosamente publicada en Uruguay. Qué lindo. Bueno, un aplauso para Alicia. Realmente es una novela que disfruté mucho leer, gracias, espero que ustedes también la disfruten. Es una novela muy ágil, ligera y que realmente te lleva a todas estas preguntas que me evocó y te lleva a cuestionarte a vos y a preguntarte cuál es tu azul en este momento de tu vida. Así que espero que a todos les nazca esa pregunta y todos puedan encontrar su azul leyendo la